Bueno, vamos a meternos de lleno con una de esas palabras que usamos todos los días, casi sin darnos cuenta. Cultura. A primera vista parece algo súper sencillo, ¿a que sí? Pero ya veréis, tiene mucha miga. Esconde una complejidad y una historia que son, de verdad, fascinantes. Y es que, para empezar, la palabra cultura es un auténtico camaleón. Es lo que los expertos llaman una palabra polisémica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simple y llanamente que tiene un montón de significados. No hay una única respuesta correcta. Y es justo ahí donde empieza lo interesante de verdad. Así que la pregunta del millón es esta. Venga, ¿qué es realmente la cultura? Cuando hablamos de cultura, ¿estamos hablando de ir a museos, de tradiciones, de nuestra forma de ser? Pues sí, es todo eso. Y a la vez es mucho más. Es una de esas palabras con una profundidad oculta que merece la pena explorar a fondo. Claro, es que este término no apareció ayer. Lleva con nosotros miles de años. Y lógicamente, con el paso del tiempo, su significado ha ido cambiando, ha ido evolucionando y adaptándose a cómo hemos ido entendiendo el mundo en cada época. Venga, pues vamos a hacer precisamente eso, un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a rastrear la evolución de esta palabra para ver cómo algo que empezó en el campo acabó describiendo las complejidades del espíritu humano. A ver, fijaos bien en este primer gran salto, que es brutal. La palabra cultura viene del latín, ¿vale? Y en la Edad Media, pues, se refería a lo que suena, a la agricultura, al cultivo de los campos, sin más. No fue hasta el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración y todos sus filósofos, que la cosa cambió y se empezó a usar esa misma palabra para hablar del cultivo del espíritu, o sea, de la educación, del desarrollo de la mente. Aquí se ve el recorrido de forma súper clara. Pasamos del campo al espíritu y finalmente, ya en el siglo XIX, con el nacimiento de las ciencias sociales como la sociología o la antropología, llegamos a un concepto mucho más amplio y parecido al que manejamos hoy. Y con ese último paso llegamos al presente, a la definición, digamos, oficial que nos dan las ciencias sociales y que nos ayuda a entender las sociedades de una forma mucho más completa. Entonces, el quid de la cuestión es este. Hoy entendemos la cultura como ese gran todo que nos define como grupo. Lo que sabemos, lo que creemos, cómo creamos arte, cómo nos comportamos. Es básicamente el ADN de una sociedad, lo que la hace única y diferente a las demás. Muy bien, ya tenemos la definición, pero ¿de qué está hecha exactamente una cultura? ¿Cuáles son sus ingredientes? Vamos a ver ahora sus componentes clave, las piezas que forman este puzzle tan complejo. Vale, los sociólogos, para poner un poco de orden en todo esto, suelen hablar de 6 elementos principales. Son como los 6 pilares sobre los que se construye cualquier cultura. Y son estos: creencias, normas, valores, símbolos, lenguaje y, ojo, tecnología. Venga, vamos a verlos uno por uno, a desgranarlos para entender cómo funciona este engranaje. Empezamos por las creencias. Son la base, los cimientos. Son esas ideas que un grupo comparte sobre cómo funciona el mundo y cuál es nuestro lugar en él. Pueden ser ideas religiosas, claro, pero también seculares, como tener fe ciega en la ciencia. Sea como sea, estas creencias guían nuestras acciones. Luego tenemos las normas. Básicamente, las reglas del juego de una sociedad. Algunas están escritas y son muy obvias, como las leyes. Pero la gran mayoría no lo están. Son cosas como hacer cola en el súper, dar las gracias o no hablar a gritos en el cine. Son esas reglas no escritas que hacen que la convivencia sea posible. A continuación, los valores. Si las normas son las reglas, los valores son la brújula moral que nos dice por qué existen esas reglas. Nos dicen qué está bien y qué está mal, qué es importante y qué no. Por ejemplo, hay culturas que valoran el éxito individual por encima de todo, mientras que otras ponen a la comunidad primero. Y esos valores lo tiñen absolutamente todo. Pensemos ahora en los símbolos. Son como atajos mentales, potentísimos. Una bandera, por ejemplo, no es solo un trozo de tela. En esa imagen se condensa toda una historia, unos valores, un sentimiento de pertenencia. Es increíble. Lo mismo pasa con una cruz, una media luna o incluso el logo de una marca. El lenguaje, por supuesto, es el gran sistema operativo de la cultura. Es el código que compartimos para comunicarnos, claro, pero sobre todo para transmitir todo lo demás, las creencias, las normas, los valores, de una generación a otra. Y no solo describe la realidad, ojo, también le da forma. Y por último, la tecnología. Y es súper importante entender que esto no son solo los móviles o los ordenadores. Tecnología es cualquier conocimiento que una cultura aplica para transformar su entorno y resolver problemas. Desde la invención de la rueda o una técnica para cultivar en el desierto, hasta la inteligencia artificial de hoy. Todo eso es tecnología cultural. Después de este viaje desde un campo de cultivo medieval hasta la IA, queda una última pregunta. Y es, ¿por qué es tan importante darle tantas vueltas a esto? ¿Por qué importa?
Pues importa porque entender la cultura es, en el fondo, entendernos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a la reflexión final. De todos estos elementos que hemos visto, desde los valores que damos por sentados hasta la tecnología que usamos a diario, ¿cuáles son los que de verdad están definiendo nuestra cultura, la de aquí y ahora? Es una buena pregunta para quedarse pensando.